Efesios 5:21. Vamos a ir desarrollándolo, no lo voy a leer todo, sino que vamos a ir desarrollando el texto. El versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Este versículo 21 es como la vértebra, podemos decirlo así, de todo el texto que yo les mencioné, que va desde el 21 hasta el 6:9. Sobre este texto descansa el resto de las cosas que Pablo va a decir a continuación. Está hablando de la sujeción general, la sujeción unos a otros, dice el versículo 21, en el temor de Dios, pero también luego va a mencionar algunos de las, digámoslo así, de los lugares en los que nosotros vemos la sujeción, no solamente en la iglesia, sino en la vida. Y nos va a hablar acerca de la sujeción en el hogar, la sujeción de la esposa. Nos va a hablar de la sujeción de los hijos y la sujeción de los siervos. Entonces vemos estos tres aspectos. Sin embargo, las escrituras van más allá, no se condiciona solamente a estas tres áreas que son el hogar, esposo y esposa, y padres e hijos, o en el ámbito laboral, siervo y amo en el pasado, y hoy día podríamos decirlo patrón y trabajador. La Biblia es más amplia en cuando se refiere al tema de la sujeción. La palabra sujeción o la palabra someteos, que aparece allí, que se traduce en muchas ocasiones en las escrituras como sujeción, vemos allí que la palabra viene de dos palabras, es un complemento de dos palabras griegas que significa puesto abajo. O sea, cuando alguien se somete o se sujeta, es decir, que está bajo algo. En este caso es bajo una autoridad, y es una autoridad que es delegada por Dios. La palabra hupotazo significa eso, puesto abajo. Se traduce o se puede traducir como subordinar o como obedecer. Se traduce varias veces en el Nuevo Testamento como someterse, como sujetarse o como ser sumiso. En el Salmo 108 leo Salmo 18, leo dos textos del Antiguo Testamento, porque en la Septuaginta se usa esta palabra hupotazo, que se traduce aquí como someteos. En la versión griega del Antiguo Testamento se traduce esta palabra. Dice: el Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí. Somete pueblos debajo de mí. En Daniel 7:27 también nos la encontramos, y dice Daniel 7:27: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dada al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Los reinos debajo de todo, dice al principio del versículo. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo. Allí vemos entonces sujeción, sumisión de los reinos a Dios. Y aunque no haya una manifestación visible en obediencia a Dios de la mayoría de los reinos de este mundo, sin embargo están sometidos, porque ningún reino y ningún rey, ningún gobernante puede hacer nada si Dios no permite. Sin embargo, cuando vamos al Nuevo Testamento, ya la idea de someter, subordinar o sujetar no es tanto de que el amo, el líder, llámese pastor o el esposo, debe someter por la fuerza
sino que implica más que sea el siervo, o sea la esposa, o sea el miembro de la iglesia, o sea el hijo, debe voluntariamente someterse a una autoridad delegada por Dios. Entonces hay una gran diferencia. Nosotros no somos dioses, los pastores no son dioses, los padres no son dioses de sus hijos, ni el gobierno es Dios. En el caso de Dios no hay alternativa, porque sea ahora o sea en el futuro, todo ser tendrá que doblar rodilla delante de Él. Entonces la idea en el Nuevo Testamento y en el contexto en el cual estamos hablando, por ejemplo, no habla de que el esposo debe someter a la esposa, sino que la esposa debe someterse o sujetarse al esposo. Es muy diferente. No como el dicho de por allá de los 90s, que decían así, por la razón o por la fuerza. No, debe ser una sujeción voluntaria. Es más, en su gracia y en su misericordia, el Señor, aunque nosotros estamos sometidos bajo sus pies, en su gracia Él nos llama, nos extiende su misericordia, nos da su palabra y nosotros nos sometemos o no nos sometemos a su palabra. O sea, Él nos ha dejado, en ese sentido, existe un libre albedrío en el hombre, de que nosotros decidimos si obedecemos o no obedecemos los mandamientos de Dios. No me refiero a un libre albedrío para salvación, eso es otro tema y ya polémico que es. Me refiero a la voluntad humana de querer obedecer a Dios, aunque ese querer no está en nosotros, sino que es Dios quien pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero nosotros decidimos si, por ejemplo, decimos una mentira o no la decimos. Es una decisión humana. La palabra o la idea aquí de someterse es entonces una sumisión voluntaria a la autoridad que Dios ha delegado a una persona, sea en la iglesia, sea en la sociedad, o sea en el hogar o en el trabajo. No está aquí en el texto, pero sí está en las Escrituras, en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el llamado, el mandamiento a someternos a las autoridades civiles. Romanos 13:1, por ejemplo, se traduce la palabra aquí, sométase. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. En este texto nosotros nos encontramos con esa palabra que vemos allí en Efesios, sométase. Sométase toda persona a las autoridades. Ahora, la autoridad muchas veces somete al individuo por la fuerza, pero miles o millones de personas no se someten a la autoridad, porque está esa alternativa de me someto o no me someto. Si voy a cruzar un semáforo, aquí no hay semáforos, pero si voy a la ciudad y voy a cruzar un semáforo, yo decido si paso el semáforo en rojo o no lo paso. Ahí no hay un policía pendiente para ver quién pasa en rojo, aunque ahora hay cámaras. Pero yo decido si lo hago o no. Ahora, el llamado no es a que yo debo someterme cuando estoy siendo visto por un policía, sino que el llamado es a someterme y hacerlo porque hay una ley, porque hay una autoridad, y esa autoridad es delegada por Dios. Dice el versículo 5, por lo cual es necesario estarle
sujetos, otra vez la expresión allí, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Es necesario estarles sujetos. También Primera de Pedro 2:13 nos dice: por causa del Señor, someteos, otra vez la misma palabra allí que abunda en el Nuevo Testamento. Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. No me voy a detener mucho aquí, porque cuando estudiamos Romanos hablamos más ampliamente cuando estábamos en el capítulo 13 de Romanos. Avancemos entonces. Dice el texto de Efesios, versículo 22. Entonces entra allí Pablo a mencionar específicamente un área donde se debe, digámoslo así, donde se ve la sujeción. Y Pablo comienza a hablar del hogar. El hogar. Ahora vamos a ver un poco cómo funciona en la iglesia. Pero en el hogar es muy claro el texto. No lo vamos a leer todo, pero dice el versículo 22: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Vemos aquí entonces la sujeción de la esposa al esposo. Allí no hay una limitación, digámoslo así, para la esposa. No hay una especificación de en qué área se debe someter y en qué área no. Dice en todo. Dice en todo. Ahora, ¿cómo así que en todo? El versículo 23 nos dice así, donde dice en el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Como al Señor. Eso implica que el esposo debe ser como el Señor. Porque cuando vemos que se habla de sumisión, sea bajo la autoridad civil, bajo la autoridad de la iglesia, bajo la autoridad en el hogar o en el trabajo, no habla simplemente o solamente de la sujeción, sino que también nos habla de la responsabilidad de aquel quien tiene autoridad. La responsabilidad de aquel quien tiene autoridad. En este caso, ¿quién tiene una autoridad delegada por Dios? El esposo. El esposo tiene una autoridad delegada por Dios. La esposa está llamada a someterse a su esposo, pero vemos que el versículo 25 muestra una responsabilidad que debe haber en el esposo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Muchas hermanas podrían decir, bueno, y si mi esposo no es como Cristo, y si esposo no se entrega por mí, ¿yo qué tengo que hacer? Someterse. Siempre y cuando, y eso lo vamos a ver al final, hay, digámoslo así, una cláusula. Hay una cláusula donde nosotros quedamos libres de someternos a cualquier institución o a cualquier autoridad que haya sido delegada. Ahora al final vamos a ver cuál es esa cláusula. Pero si no es así, el llamado es a someterse
en todo. Nos muestra el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el centro, hermanos. Dice que así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador, versículo 23. Vemos aquí la centralidad de Cristo en el hogar. La centralidad de Cristo en el hogar. De hecho, el matrimonio, como dicen algunos hermanos, el matrimonio es una parábola viviente de lo que es Cristo y la iglesia. Por eso los matrimonios son llamados a representar el Evangelio. Que cuando una persona vea nuestro hogar, vea al esposo amando a la esposa, proveyendo para la esposa, cuidándola, sustentándola, así como esa persona puede ver el reflejo de Cristo en ese esposo. Por eso es una responsabilidad muy grande ser esposo. Es muy difícil ser esposo. Es una responsabilidad grande. Si quieres ser bíblico, si quieres ser obediente a la palabra de Dios, es una responsabilidad muy grande. Alguien decía, si usted no está dispuesto a ser como Cristo, no se case. No se case, porque Cristo es ese máximo ejemplo. Ese ejemplo dice, como Cristo amó a la iglesia. Versículo 25. Amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vemos ahí la responsabilidad del esposo, entregarse por la esposa. Entregarse por la esposa. Pero cuánto lamentablemente nos cuesta entregarnos por ellas. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, Cristo murió en la cruz, Cristo se entregó por nosotros para presentar una iglesia gloriosa, una iglesia santa al Padre. Es interesante esa palabra gloriosa allí. Esa palabra gloriosa literalmente significa bajo gloria. La palabra allí en el versículo 27. Una iglesia gloriosa. En gloria o bajo gloria literalmente. Y es muy interesante que la palabra someteos también significa algo muy similar, estar bajo algo, estar bajo autoridad. Cristo también murió para presentar a Dios una iglesia que manifieste la gloria de Cristo, no su propia gloria, porque la gloria es de Dios, pero sí somos llamados a reflejar la gloria de Cristo, como el sol, como la luna refleja la luz del sol. Versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Otra vez, como Cristo a la iglesia. Y todos sabemos de qué Pablo está hablando. Cuidamos nuestros cuerpos, nos preocupamos por la salud, ¿cierto? Hay gente que no se preocupa por la salud, pero lo normal de una persona en sus cabales se preocupa por su salud. Si se siente enfermo, pide una cita, pero primero pide oración y ora, pero también pide una cita médica, se preocupa. No va a pasar la semana 2, 3 días sin comer. ¿Por qué? Porque se va a enfermar. Hay gente que no cuida sus cuerpos, con vicios, con
bebidas, pero lo normal es que cuidamos y sustentamos nuestros propios cuerpos. La idea aquí es que debemos amar a nuestras esposas como a nosotros mismos. No, ese es el mandamiento, es el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Es verdad que nos amamos demasiado, nos amamos mucho, por eso el Señor dice, si vas a amar a tu prójimo, ámalo como a ti mismo. Aún aquellas personas que no cuidan sus cuerpos lo hacen por un amor propio tan grande de su ego, de su orgullo, que hacen lo que quieren. Simplemente hacen lo que quieren. Y muchos se suicidan, no pensando en sus esposas, en sus hijos, en sus madres. Están pensando solo en ellos, porque se aman tanto que solo les importa salir en ese momento de su problema. Si no se amaran, como dicen algunos, no, es que no tiene autoestima. Si no se amaran, no lo harían por amor a su prójimo, por amor a su mamá, a sus hermanos, a sus hijos. Sigue diciendo el texto, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Qué maravilloso saber que somos miembros de Cristo. Somos miembros de Cristo. Dice el texto, nadie aborreció su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo, ¿qué? Cuida a la iglesia. ¿Por qué Cristo cuida a la iglesia? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Estamos unidos a Cristo, hermanos. Vemos aquí una doctrina maravillosa, nuestra unión con Cristo. Cuando fuimos bautizados en Cristo, en el Espíritu, fuimos unidos a un cuerpo, sumergidos en un cuerpo, injertados. Me encanta la ilustración que Pablo hace en Romanos, cuando dice que somos injertados en el verdadero olivo. El verdadero olivo es Cristo. Somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Y cita el Antiguo Testamento, a Génesis. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Hermanos, si usted está en Cristo, usted está pegado a Cristo. Y como él mismo lo dice, nadie lo arrebatará de él, de la mano del Padre. Nadie lo arrebatará porque usted está unido. Y la idea no es como algo que está pegado con un pegamento muy fino, no, la idea es mucho más profunda. La idea es como un brazo que está pegado al cuerpo. Sencillamente no se puede despegar. Así estamos pegados a Él, si somos de Él, así estamos pegados a Él. Y la idea es que el esposo y la esposa están pegados de la misma manera. Dice, se unirá su mujer y serán una sola carne. Algunos dicen que ahí está hablando de la intimidad, de las relaciones sexuales de un hombre y una mujer, pero no está refiriéndose tanto a esa parte, no que no sea importante, la Biblia habla mucho de esto, sino que está hablando de algo mucho más profundo. Son uno, son una sola carne. Así también Cristo y la iglesia. Y como decía un hermano, comenzamos a hablar de la sumisión de la esposa y siempre terminamos hablando de la responsabilidad del esposo. Comenzamos a hablar de la sumisión, del rol de la esposa, el rol de la mujer, y siempre vamos a terminar hablando de la responsabilidad del esposo o la responsabilidad de los pastores o ancianos
en la iglesia. Grande es este misterio, 32, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer. ¿No ven el énfasis allí? Está hablando de la sumisión, y hablando de la sumisión de la esposa, se enfatiza el amor que debe tener el esposo por la esposa. Ame también a su mujer como a sí mismo. Otra vez vemos la idea aquí, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La sumisión de la esposa implica no solamente o no necesariamente obediencia, como sí implica respeto. Porque muchas mujeres no dicen nada, pero no respetan al esposo. La esposa puede opinar, la esposa puede planear, la esposa puede hacer muchas cosas en el hogar. De hecho, hay esposas que tienen las mejores ideas en el hogar, pero ¿quién es el responsable de lo que se haga? ¿Quién toma la decisión final? ¿Y sobre quién cae la responsabilidad al final? Es sobre el esposo. Es más, si la esposa tiene una idea y el esposo la rechaza y toma una decisión diferente y al final hay consecuencias, el responsable es el esposo, por no haber visto cómo Dios estaba obrando y estaba hablando por medio de la esposa. Pero debe haber respeto, no debe haber imposición de la esposa, sino que debe haber respeto. Y conocemos muchos más textos que hablan al respecto. También cuando estuvimos estudiando Pedro hace algunos años, nos detuvimos allí en Primera de Pedro capítulo 3, Primera de Pedro capítulo 3, donde habla acerca de este mismo tema. También cuando estábamos estudiando por allá hace mucho Timoteo, hablábamos de esto en Primera Timoteo 2, cuando habla acerca de el rol de la mujer en la iglesia. Los hijos. ¿Deben someterse los hijos a los padres? Vamos a ver qué dice la palabra. Capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. Tremendo esta palabra, ¿cierto? Porque esto es justo. Y hay un mandamiento. No solamente nos dice los hijos deben someterse, sino que da un mandamiento que lleva promesa. Dice el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Cuando vemos allí los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 5, en en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5, vemos los 10 mandamientos y hay un mandamiento muy especial. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla acerca de lo especial de este mandamiento. Dice, es el primer mandamiento con promesa, porque hay otros mandamientos: no matarás, honra a tu padre, guardar el día de reposo, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio, etcétera. Me olvidan en este momento. Pero hay uno que tiene una promesa. Si uno va a Deuteronomio, allí en Deuteronomio capítulo 5, versículo 16, dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Había una promesa para los israelitas que entraran a Canaán si honraban a su padre y a su madre. Era un mandamiento muy olvidado en días de Jesús, porque los hombres
por estar aferrados a las tradiciones, ellos deshonraban a sus padres, olvidaban a sus padres y ellos decían, es corbán todo aquello con lo que yo pueda ayudarte. Así le decían a sus padres. El corbán era algo así como una dedicación de todos sus bienes a Dios, o parte de sus bienes a Dios. Solo que usted podía disfrutar durante toda su vida de sus bienes, y cuando usted se muriera, entonces la finca quedaba para la obra de Dios, la casa o lo que tuviera. Entonces muchos en su hipocresía ofrecían a Dios las cosas que tenían, porque de esos recursos usted no podía compartirlos con nadie, solo eran para disfrutarlos usted, y al final se llevaban al templo cuando usted muriera. Entonces vemos la hipocresía de estos hombres, de estos fariseos. Habían olvidado este mandamiento de honrar a sus padres. Y aquí dice, hijos, obedeced en el Señor. Es interesante y es precioso que también dice en Cristo, en Cristo. Y esto implica también una responsabilidad de los padres. Así como hay responsabilidad del esposo, a quien la esposa se somete, hay una gran responsabilidad también de los padres. Ahora, los hijos no están exentos de someterse con la excusa de decir, no, es que mi papá o mi mamá fallan en esto, es que mi mamá o mi papá tienen este problema, tienen esta lucha, tienen este pecado. No. Solo hay una cláusula y la vamos a ver al final. La responsabilidad de los padres entonces es grande también. Dice en primer lugar el deber del padre en el versículo 6, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dos cosas: no provocarlos a ira. Se cree que los griegos eran muy duros, muy toscos en cuanto a los castigos para sus hijos, y muchos en la iglesia estaban adoptando esas mismas tradiciones, esa misma cultura griega de maltratar verbalmente a los hijos, de decirles cosas duras. Recuerden que los griegos eran muy intelectuales, entonces los padres trataban a los hijos muchas veces de incapaces, de tontos, de brutos. Habían castigos físicos también muy fuertes, según las culturas griegas, y recuerden que Éfeso está allí, no en Grecia, pero estaba impregnado por toda esa cultura griega. Los padres cristianos debemos ser diferentes. Debemos disciplinar, sí, a nuestros hijos, castigar a nuestros hijos, pero hacerlo ¿cómo? Con sensatez y con respeto. Y no estoy hablando de irnos al extremo de lo que ahora están enseñando los psicólogos, que ya los padres no pueden pegarle a sus hijos, cuando la palabra de Dios dice, castiga a tu hijo con vara, no morirá. Pero debemos ser medidos también en esos castigos físicos, porque se nos puede ir la mano y estamos provocando a ira a nuestros hijos. O cuando los irrespetamos, no todo amerita un grito, ¿cierto? Y esto puede tener aplicación también para los nietos, ¿cierto? Porque uno puede decir, no, ya mis hijos están grandes, pero ¿cómo tratamos a los nietos? Decía una hermana, creo que era en un artículo o en un podcast que estábamos escuchando, que muchas veces nosotros tratamos con respeto, con educación y con decencia a personas que nos hacen cosas malas, que nos incumplen en algo o que hacen mal un trabajo que tal vez delegamos, les decimos las cosas con respeto,
con sensatez. Nosotros no andamos por ahí en la calle gritando a todo el mundo, diciéndole cosas feas a todo el mundo. No, es que usted siempre hace lo mismo, siempre haciendo lo mismo. ¿Usted por qué están? Es cierto, hay madres o padres que tratan a sus hijos, es que usted es un bruto, siempre lo mismo. Escúchame, ¿por qué no me escuchas? Pero no haríamos eso con el hijo del vecino. Entonces sí ve muchas veces como ¿cierto? Y a veces, y estoy enfatizando esta parte porque muchas veces hablamos de la responsabilidad de los hijos, pero olvidamos cuál es nuestra responsabilidad también como padres o como abuelos, ¿cierto? Y se puede aplicar porque muchos abuelos están al cuidado también de sus hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Y en segundo lugar, dice, criadlos en disciplina y amonestación. Criadlos, estamos en el versículo 4, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La idea aquí, hermanos, está hablando de una instrucción para capacitar a nuestros hijos, ¿cierto? Y a veces juegan mucho las emociones y juega un papel también, no importante, pero sí fuerte en nosotros, el pecado. El pecado. ¿Qué nos manda la Biblia? Instruyamos, capacitemos a nuestros hijos. Y es duro. Y cuando uno tiene hijos pequeños, hijos que ya entienden las cosas, pero aunque entienden las cosas, les da lo mismo hacerlas o no hacerlas, ¿cierto? Porque es una etapa en la niñez donde yo solo pienso en correr y jugar y mover y coger. Es difícil, pero aún en esa etapa de la niñez somos llamados ¿a qué? A capacitar, a instruir. Y leyendo en un libro, creo, esta parte, muchas veces estamos dispuestos a corregir, a castigar, pero no estamos dispuestos a instruir. Criadlos en amonestación, en disciplina. Esto nos muestra también que debe haber corrección y que debe haber vara, como sabemos muy bien que dice Proverbios. Dice el Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. A veces se meten las abuelas, los abuelos. No, es que los niños son así. Es una frase muy conocida, los niños son así. Sí, los niños son así de pecadores. Por eso hay que obedecer la palabra que dice que cuando hay que corregir, cuando hay que castigar, hay que hacerlo, pero siempre sin olvidar que debemos hacerlo con respeto, con sensatez, siguiendo las instrucciones de la palabra del Señor. Entonces vemos que otra vez estamos hablando de el mandato de los hijos a someterse, pero también la responsabilidad de quienes tenemos autoridad delegada por Dios, como la autoridad de ser padre o ser madre. En la parte laboral, también muy conocidos aquellos textos de Colosenses y aquí en Efesios, donde dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Estamos en 6:5, Efesios 6:5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, otra vez, como a Cristo. Es interesante esto, como a Cristo. Hijos, obedeced en el Señor. Esposas, sométanse a sus maridos como al Señor. Y aquí luego uno se podría esperar cualquier cosa en cuanto a la parte laboral de amos y siervos o trabajadores y patrones, pero uno no se esperaría que dijera: sométanse a los patrones como a Cristo.
¿Por qué? Vamos a seguir leyendo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o libre. Hermanos, cuando hacemos algo, nosotros siempre debemos pensar y se nos olvida que nosotros hacemos las cosas como para el Señor. Dice también Colosenses 3:22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Primero a los Corintios 10, 30 o 31 dice: si pues coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, todo lo que hacemos, y si somos empleados de alguien, pues muchos, cierto, en nuestro contexto son, digámoslo así, independientes, algunos no, pero así seamos independientes, nosotros tenemos trato con alguien, ¿cierto? Y muchas veces somos trabajadores, otras veces somos patrones. Y la Biblia nos habla a todos. Si somos independientes, aún así debemos hacer todo como para el Señor. Si vendemos algo, debemos venderle a alguien como si le estuviéramos vendiendo algo al Señor. Atendiendo a alguien como atendiendo al Señor. Todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. Esa es la idea general de lo laboral, del trabajo. Muchos ven el trabajo como una maldición, pero el trabajo es una bendición, porque aún antes de la caída nosotros vemos que Dios manda a Adán a trabajar, y Adán no ve el trabajo como una maldición, ¿cierto? Después del pecado, pues obviamente el trabajo cambia, ya hay espinos, ya hay hierbas malucas, el trabajo cambia y se vuelve más pesado por consecuencia del pecado, pero debemos ver el trabajo como una bendición, porque lo que estamos haciendo lo hacemos como para el Señor. Sea que trabajemos en la obra del Señor como misioneros, como obreros del Señor, como pastores, o sea que trabajemos en una finca o en una empresa, donde estemos y lo que estemos haciendo, debemos hacerlo para el Señor, hermanos. Y la responsabilidad de los amos, brevemente el versículo 9, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Qué bonito esto, ¿cierto? Para Dios no hay acepción de personas, todos somos iguales para Él, por eso hay un deber, como dice también Colosenses 4:1, amos, haced lo que es justo. Colosenses 4:1, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Alguien me decía en estos días por los lados de Quinchía, de unos patrones que tienen buen dinero, tienen sus empresas, sus grandes fincas, y que les gusta retener el salario, ¿cierto? Y no apunté el texto, pero hay un texto en la palabra, creo que es en Proverbios, que habla sobre eso. Y la persona trabaja toda una semana, y pasa una semana, pasan 2 semanas, pasan 3 semanas, y el pobre trabajador esperando con qué mercar, y resulta que este señor no se preocupa por eso. No, eso no debe ser así. Y aún en cosas pequeñas, ¿cierto? Esto también nos enseña que muchas veces pequeñitas deudas, ¿cierto? Y uno se puede justificar, es que se me olvidó. Yo debía 2,000 pesos, pero se me olvidó.
¿cierto? Y fue una de las causas por las cuales aquellas ventas que hacíamos hubo que suspenderlas, pues no sé si temporalmente o qué, porque prácticamente, no todos, pero muchos de los hermanos, esto se convirtió en una causa de pecado, porque así fuese por memoria, eso no es justo, no es justo, y dice Amud, hacer lo que es justo y recto, porque estamos haciendo las cosas para Dios. Y si uno se queda con una deuda, por pequeña que sea, esto no es justo. Todo lo que hagamos lo hacemos como para el Señor. También Santiago, y obviamente esto está implícito en todo esto porque hemos leído como a Cristo, como para el Señor, como al Señor. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios. También dice: resistid al diablo y él huirá de nosotros. Pero dice: someteos pues a Dios. Por implicación, cuando nos sometemos en el hogar, a nuestros padres o en el trabajo, nos estamos sometiendo a Dios. En cuanto a la iglesia, dice Hebreos 13:17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Aquí la palabra es diferente, no es jupotazo, sino que es jupeico, pero prácticamente el significado es el mismo y se traduce de la misma manera. Sujetaos a ellos. ¿A quiénes? Dice: a vuestros pastores. Sujetaos a vuestros pastores. Primera de Pedro 5:5 dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Recordemos el versículo 21 de Efesios 5: someteos unos a otros en el temor de Dios. La idea, hermanos, es que aunque hay una autoridad en la iglesia local, los ancianos, los pastores, el llamado es a someternos o sujetarnos unos a otros. El Señor puede obrar por medio de cualquier hermano en la iglesia. Sin embargo, Él ha dejado una autoridad. Y dice allí en Hebreos, donde leímos, Hebreos 13:17, volvamos allí: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ahora, hay una responsabilidad aquí grande de los pastores. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. Cada que leo esta parte de este versículo me da gran temor. Y yo digo que todo anciano, todo pastor, todo maestro en la iglesia, obispo, como lo queramos llamar, que haya sido puesto por Dios en el liderazgo de la iglesia, debe temblar cuando lee pasajes como estos. Ellos velan por vuestras almas. Es muy fácil decir: yo tengo autoridad, ustedes deben someterse a mí, yo soy el anciano, yo soy el pastor. Eso es muy fácil. Pero esto no es un puesto, no es un título que nos ganamos. No es una autoridad delegada de hombres, como dice Pablo. Es una autoridad que Dios le ha dado al que lava los pies. Al que lava los pies. Eso lo dijo el Señor. Ellos velan por vuestras almas. Yo creo que los ancianos, no sé si en todas las iglesias, pero los ancianos individualmente deberíamos reconocer que hemos fallado en esta parte. Y hemos querido tal vez que la iglesia se someta, se sujete, pero no hemos velado por las almas. Somos llamados a velar por las almas. Otra vez estamos hablando de sujeción, pero hay que enfatizar la responsabilidad que tienen aquellos
pastores, ancianos en la iglesia. Igualmente hay un mandamiento específico para las mujeres, allí en 1 Corintios 14:34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, 1 Corintios 14:34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Un llamado a sujeción. Así que este mandato aquí es específico. Es específico. Algunos lo vuelven absoluto, pero es específico. Ese silencio, ese callar en la congregación es que la autoridad dada por Dios es a hombres, a varones, y que son varones los que son los pastores o ancianos en la iglesia, y que son varones los que predican el sermón oficial o los sermones oficiales en la iglesia. La limitación para una mujer dentro de la iglesia es la misma limitación que tiene un hermano que no predica o que no es anciano, la misma limitación. Pero hay un llamado claro también a esa sujeción de la mujer en la iglesia, y conocemos bien el tema, también lo estuvimos estudiando cuando estudiamos Corintios, pero es bueno recordar esto y algún día más adelante preparar un tema o unos temas sobre este asunto, la sujeción de la mujer, el silencio de la mujer, y acerca del velo de la mujer. Un poquito más controversial este último punto que menciono, pero también es bueno que hablemos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen, hermanas? Que ustedes lo puedan entender y que haya también claridad en los hermanos, porque a veces queremos imponer cosas aún sin entenderlas. Concluyo, hermanos, leyendo algunos pasajes más. Uno está allí en 1 Corintios 16, 15 al 16. Leo este texto pensando en lo que leíamos en Hebreos. Someteos o sujetaos, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. Mire lo que dice este pasaje, y no está hablando de pastores, no está hablando de ancianos, está hablando de una familia. Versículo 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Qué bonito esto, ¿cierto? Una familia que se ha dedicado al servicio de los santos, ¿cierto? Una familia hospitalaria, una familia que prácticamente está pendiente de la iglesia. ¿Quién tiene necesidad? ¿Quién está desanimado? Una familia que se entregó al servicio. Y Pablo dice en el versículo 16, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Qué tremendo esto y qué ejemplo. Qué ejemplo. Hermanos, debemos sujetarnos a aquellos que trabajan, que velan por las almas de la iglesia, aquellos que ayudan, aquellos que trabajan, aquellos que se han dedicado al servicio de los santos. Debemos reconocer la autoridad. Por eso uno de los dilemas, y no es el tema aquí, de quién es anciano, quién es pastor, y la conclusión que hemos llegado, que se ha llegado en muchas reuniones regionales o nacionales, es: el anciano, el pastor en la iglesia es aquel que es reconocido, o que la iglesia reconoce esta labor como alguien que vela por las almas, y hemos de sujetarnos a este tipo de hermanos. Y aquí no dice que no nos debemos sujetar a una hermana, aquí está hablando de una familia, y está hablando de sujeción, no en el mismo sentido claramente del que debemos someternos a los ancianos, pero sí debe haber ese respeto y esa sujeción por el trabajo que cada uno desempeña en la obra del Señor.
Filipenses 2:3, un texto muy conocido. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás, ¿cómo? Lo conocemos, ¿cierto? Como superiores a él mismo. Nosotros debemos mirar al otro, así sea un creyente nuevo, como superior a nosotros mismos. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si queremos ver un ejemplo de alguien que se sometió, miremos a Cristo, hermanos. Aquel que en el huerto de Getsemaní le dice al Padre: si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, de quien escribieron los profetas y que lo cita Hebreos 17. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Él se sometió al Padre y nos dejó ese ejemplo de sujeción a nosotros. Padre, te damos gracias por tu palabra.